El contacto con el socialismo español lo tenía de siempre. Yo era un admirador, lector del diario, del diario de Madrid, del socialismo español, de una calidad en todo sentido. Cuando yo me fui a Europa, iba a Europa, mi padre me pagó el pasaje, y algunos dinero tenía, y para ir a España recuerdo que Mario Bravo, que había estado en los congresos internacionales del socialismo, había hecho amistad con Julio Álvarez del Vallo, el español socialista y gran periodista Álvarez del Vallo. Entonces me dio una carta para Álvarez del Vallo. Bueno, yo voy a España, a los 10 días de navegar, llega la noticia del golpe del Franco. Y entonces los tripulantes tienen una calidad, esos españoles, lo toman al capitán y a la tripulación y los encierran, porque el capitán iba a llevar a un puerto rebelde. Y entonces la tripulación decide dar la vuelta y se detiene en Dakar. Hicimos todo el viaje de Dakar a Valencia con los riesgos correspondientes, las luces apagadas de noche, todo eso, ¿no? Y llegamos a Valencia, que había un gobierno en manos de los sindicatos socialistas. Enseguida me dieron pasaje para Madrid y en Madrid lo busqué a Álvarez del Vallo con la carta de Mario Bravo, y entonces ya me llevó a la Casa del Pueblo, me presentó a Largo Caballero, ya estaba vinculado a todo eso. ¿Vos te imaginás cuando papá le dijo a sus padres, que eran totalmente burgueses, tenían amigos militares y pensaban que su hijo mayor se iba a casar con el hijo militar? Se apareció con una novia judía, actriz y comunista. En primer término, yo quise incorporarme como soldadito. Y Santiago Carrillo me vinculó. Cuando le dije, bueno, pues yo quiero incorporarme a la lucha, dice, dejate, no te hagas problema, dice. Si tenés armas, sí, si no, no, porque nos faltan armas, no brazos. Esa es la respuesta. Y me quedé ahí todo lo que pude. Bueno, la significación del socialismo es bien conocida, ¿no? En primer lugar, su organización como partido, yo creo que fue el primer partido en serio de la Argentina, con sus centros, sus bibliotecas, sus prédicas constantes, su disciplina, su vigilancia de la conducta y de la ética de los afiliados. Los viejos que no fueron diputados, pero que cuidaban los centros socialistas, que cuidaban la biblioteca del centro socialista, que venía un muchacho y les hacía leer. Eso es una cosa misional. Ahora, recordar eso es emocionante, viejo. Salían del laburo, se cambiaban la camiseta, porque las tenían sudado, cosas así, e iban a las 6:30, 7 de la tarde, abrían el centro socialista, y ahí estaba ya haciendo leer. Era una cosa. Corrientes al 4400, el camino hacia la Chacarita, que era habitual. Todos los entierros con sus coches correspondientes y sus cadenas de caballos pasaban por ahí. Pero hubo un día en que no pasaron. Lo que pasaron eran los cajones con los cadáveres de los huelguistas obreros que la policía
y lo que después fueron escuadrones de seguridad, y en Boedo, zona intranquila, lugar donde la policía y los servicios correspondientes masacraron obreros. Y yo me enteré necesariamente, tenía 5 años, que algo estaba sucediendo, porque en la calle Corrientes 4400 pasaba el desfile de los obreros con los cajones de los sacrificados. Vivíamos en un departamento muy chiquito en el hogar obrero y por lo tanto había que respetar las horas de silencio. Y el viejo se encerraba en el dormitorio a trabajar. Yo oía teclear la máquina de escribir en forma permanente, pero yo siempre estaba presente en todas las conversaciones de mayores. Entonces constantemente estaba participando de algo que era algo que desde mi papel de chico veía como heroico. Estaban luchando por el país, estaban luchando por la libertad. Entonces todo eso se vivía como una cosa, digamos, incluso las carencias, ¿no? La verdad es carencias que había, económicas. Se vivía como un honor. Cuando el otro día vos preguntaste de qué vivían en el peronismo, vivían, en primer lugar, de los carniceros, los almaceneros y los verduleros que le fiaban a mamá, porque mamá siempre tuvo muy buen trato con la gente, en general hablaba y habla con todo el mundo, entonces la querían mucho, les contaba cosas de las cosas que estaba haciendo papá, o que estaban trabajando juntos, y además se sentían que participaban de la lucha de Fanny y Dardo Cúneo. Otra imagen, mi padre llegando con una rodilla rota de una pedrada en un mítin socialista y con una pistola en el cinto. Digamos, una imagen que tengo de los 6 años. Mi padre era un muchacho de las imprentas, ya era un camino. Y pasó a las imprentas de los diarios y terminó siendo el técnico más importante, casi el único, de las modernas rotativas en el país, a tal punto que ya era él encargado de las rotativas de la prensa, cuando la prensa armó un edificio para ubicar una rotativa que iba a producir 300.000 ejemplares en no sé cuántos minutos. Y vinieron los tellos canadienses, y mi viejo, técnico criollo como ustedes, y después de trabajar a la noche en el sótano de la Avenida de Mayo, que estaba la imprenta de la prensa, se iba a ver cómo armaban la nueva rotativa. Llegó el momento en que los técnicos canadienses tenían que entregarla y no la pudieron poner en marcha, ni una forma ni otra. Entonces el técnico criollo pidió autorización a los pajes, a los dueños de la prensa, para ponerla en marcha. Y a la hora las puso en marcha. Entonces la prensa tuvo su nueva rotativa por el técnico criollo y no por los técnicos canadienses. Esas comisiones que iban a buscar inmigrantes lo trajeron. Él no se llamaba Cúneo. El Cúneo que lo trajo fue un amigo de Mitre, que Mitre lo mandaba a traer jóvenes, y lo trajeron a este, y el que lo fue a buscar, Juan Bautista Cúneo, le puso Bartolomé, el nombre de Bartolomé Mitre, una cosa extraordinaria. Y el viejo este era analfabeto, hizo su oficio, herrero de herraduras y herrero de obras. Nunca se quejó de nada. Tenía un aguante, se estaba muriendo y no decía que le dolía nada.
una cosa vieja, de los tipos formados en la inmigración. Bueno, yo creo que hay un título de un libro de él, en donde tendría que haber un capítulo destinado a él mismo. Es decir, el libro se llama El romanticismo político. Yo creo que él es un hombre que podría integrar debajo de este título un lugar importante, porque él trasciende y recorre todo el siglo XX, desde que era dirigente del colegio Carlos Pellegrini, donde fue un importante dirigente de los grupos reformistas, y desde entonces yo he visto recortes de la revista del Centro de Estudiantes del año 28, 29, cuando hubo algunas huelgas estudiantiles. Bueno, huelgas estudiantiles hubo muchas, pero en aquel momento eran muy importantes, y donde él ya era un dirigente estudiantil de primer nivel. Entonces, desde entonces, él tiene una voz que a veces es una voz solitaria, que a veces ha sido una voz en contra de la gente de su propio partido, en contra de las opiniones de su propio partido. Yo creo que él va a estar en esa lista, en esa antología que se puede hacer de los heterodoxos argentinos. Yo creo que es un gran heterodoxo y que ha mantenido, como dije, una coherencia con su pensamiento. Claro, en el secundario teníamos, sacaba un periódico comercial, Carlos Pellegrini, que estaba donde está ahora, pero la parte de arriba del sector hacia la derecha estaba la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces nosotros estábamos muy en contacto con los muchachos de la facultad. Entonces estábamos con los dirigentes reformistas del estudiantado. Entonces estábamos ya en un nivel de secundario, pero con vibración social. Salió en mayo. Entonces había que conmemorar la Revolución de Mayo. El título era "Hay otra Revolución de Mayo que hacer". El periódico, un poco de conformista, ¿no? En verdad no fue una vida de estudiante, fue una vida de joven militante socialista, aplicada al ambiente estudiantil, pero claro. Ahora, el ambiente estudiantil de la época era un ambiente muy rico, era la época de la reforma universitaria. La guerra había parado en gran parte el comercio de las potencias europeas y había surgido posibilidades industriales, que de haber habido una política rigurosamente nacionalista y actualizada, hubiera aprovechado para impulsar una industria nacional. Hay obreros del campo que se transforman en obreros industriales. Y eso no hubo un pensamiento socialista que interpretara eso. O sea, yo llegaba del colegio como toda nena de 6, 7 años. Bueno, a los 7 años no, porque lamentablemente estuvo preso casi todo el tiempo papá de mi escolaridad de 7 años, y no puedo hablar de los 7 años, la pasamos muy mal. A los 6 años, y a los 8 años, y a los 9 años, yo llegaba al colegio como todo chico que espera sentir un olorcito, por lo menos a sopa. Y yo llegaba y mamá no estaba ni cocinando ni había hecho las compras. Mamá estaba leyendo con papá, o corrigiendo pruebas, o trabajando. El socialismo nuestro es un socialismo europeísta. La constructura anímica del socialista argentino es europea. Cuando se producen los éxodos agrarios, el socialista europeísta ha de haber sentido incomodidad ante el obrero criollo. Eso es evidente. A muchos socialistas de conformación europeísta
el surgimiento de un socialismo criollo que podía venir, tuvo absoluto rechazo. Con lo cual, ese socialismo europeísta se desvinculaba definitivamente de la realidad argentina. Y cuando falta un pensamiento socialista para interpretar eso no ha ocurrido solo en este país, siempre falta un demagogo pícaro. Creo que hay algo muy importante. Dardo Cuneo nunca fue un gorila, en el peor sentido de la palabra gorila. Es decir, es un hombre que desde su postura no estuvo cerca del peronismo, pero nunca fue un hombre intolerante. Yo creo que la base de la democracia es la tolerancia. Y Dardo Cuneo siempre ha sido un hombre tolerante, nunca ha tenido actitudes de intolerancia política. Y acá había oportunidades de hacer cosas. Había en lo que podía alcanzar de formación política a la clase obrera había mucho. Había grandes organizaciones obreras. Este era un país para una democracia socialista. Digamos, una democracia social. Este era un país para una democracia social, a la manera de Australia, por ejemplo. Había más, Australia, el ejemplo de Australia estaba muy pendiente en los viejos socialistas. Juan B. Justo citaba a Australia con mucha frecuencia. Es decir, el imperialismo británico, creador de la civilización moderna en Australia, dejó hacer. Pero el mismo es una traición a las alternativas argentinas, en todo sentido. Es un sucedáneo traidor de las posibilidades argentinas. El partido fue perdiendo fuerza emocional, que era un gran motor. Y los viejos ejemplos de los militantes, que nunca fueron diputados ni concejales, o a veces concejales, iba desapareciendo. Había un turno generacional. Y la gente joven, el señor Giordi, no era Alfredo Palacios, no era Mario Bravo. Y Repetto, que era de la vieja generación, pero muy de índole positivista, le dio todo poder a Giordi. Yo estuve 3 meses preso en la penitenciaría y la gente del viejo partido, cuando sabía algún preso, los exaltaba, pero a mí no me exaltaba. Como que me negaba que estaba preso. Eso fue una de las cosas personales que podían haber gravitado, pero no decisivamente. Pero ya el partido no tenía sensibilidad. Primero hicimos la lucha de la juventud socialista dentro del partido, pero después nos fuimos y sacamos el periódico Acción Socialista. Si a mí me preguntan qué era Acción Socialista, Acción Socialista es un grupo de acción que puede formar gente como Teve Bueno. Otro que también fue expulsado, sancionado, fue Dardo Cuneo, en circunstancias que lo expulsaron sin derecho a la defensa. Por eso un episodio ingrato de la vida argentina. Se hizo una gestión para ponerlo en libertad. Cuneo fue a visitarlo a Perón y eso determinó que la conducción del Partido Socialista lo sancionase con la expulsión. Primero la lucha y el enfrentamiento del viejo con la conducción del Partido Socialista tiene historia de congresos, etcétera, digamos, está escrito. Es decir, digamos, hay documentos.
Lo que pasa en el año 51 es que yo me enfermo de una peritonitis y me estoy muriendo. Y mi viejo está preso en la penitenciaría, y entonces algunos amigos le dicen a Borlenghi que había sido amigo del viejo en la Juventud Socialista, porque tanto Borlenghi como Bramuglia habían sido del grupo del viejo en la Juventud Socialista. Entonces lo dejaron salir con 2 policías a verme a mí que me estaba muriendo. Cuando sale del sanatorio, le dicen al general Perón lo está esperando. Lo llevan a la casa de gobierno con los 2 policías, van a hablar con el general le dice desde ya que yo soy el primer socialista, y cuando sale de la casa de gobierno, Borlenghi dice, bueno, está bien, andate a tu casa. No compartía la orientación de los mayores. Creo la incomprensión del fenómeno de transformación del país. Creo que Dardo advirtió que el país se estaba modificando, había un proceso de urbanización, un proceso de industrialización, que el surgimiento del Partido Peronista no era una anomalía, sino que era la expresión de una situación socioeconómica evidente. Pero él mantuvo sus ideas socialistas fuera del Partido Socialista. Eso lo comprueba, por ejemplo, la edición y reedición 3 veces de su libro sobre Juan B. Justo, por ejemplo. La formación de Frondizi, si habría que calificarla en términos de calificación de la política de ese tiempo, Frondizi siempre fue un radical socialista. Tenía más conciencia de los problemas sociales que muchos dirigentes socialistas que se le oponían a él. Yo en Estados Unidos tuve el cargo de delegado ante la OEA, el gobierno de Frondizi, pero mi tarea no estaba en la OEA. Mi tarea estaba con el grupo Kennedy en relación informal con Arturo Frondizi. Es decir, cumplir las tareas de la OEA, pero lo fundamental era la conversación al atardecer, cuando terminaban las tareas, tomando copas o cenando brevemente en casa. La SADE era la reunión en que los escritores del mundo exquisito se reunían, yo diría socialmente, pero era una sociedad elitista. Los escritores que nosotros podíamos designar ahora así muy imprecisamente, pero de izquierda, no los aceptaban para nada. Es decir, no había ni la posibilidad de suponer que hubiera una relación. Bueno, yo no podía decirlo porque estoy involucrado en todo eso, ¿no? Pero yo creo haber provocado una transformación en la SADE. Hubo grandes tentativas, pero no. Hay contribuciones a una posible literatura nacional. Por ejemplo, en Borges ha habido energías criollas, pero no interpretaciones criollas. Energías criollas para alejar al criollo, pero no hay obra criolla, no hay síntesis, ¿no? Creo que de entonces ahora no existe un rol de clase empresaria. La clase empresaria es expresión ya de los intereses financieros. En esa época que escribiste el libro, había una especie de clase media empresarial que no existe. Había una Confederación General Económica que presidía Gelbar, que un sujeto con mucha cabeza, que era eso, era crearle al país una clase media empresarial, y en alguna manera existió.
Bueno, papá siempre tuvo trabajo en los países de sus amigos, sobre todo en Venezuela, donde el gran amigo Rómulo Betancourt, y luego en ese momento estaba Raúl Naz en la Biblioteca Nacional, y estaban grandes amigos de él en el Consejo Nacional de la Cultura. Pero decide irse, y durante 3 años, porque era la época de las 3A y había recibido amenazas de las 3A. Dardo es un individuo coherente en toda su trayectoria política y sus actitudes siempre se correspondieron con lo que dijo. Es un gran defensor de la clase trabajadora, del movimiento obrero, pero es un gran defensor del concepto nación, del concepto de desarrollo nacional que necesita y que tiene que tener el país y no tiene otra salida. Yo soy un viejo marxista y creo que la tarea fundamental de Marx es haber elaborado síntesis. Al socialismo me incorporé discutiendo consignas del socialismo, es decir, separándome bien de la cosa autoritaria del socialismo. Autoritaria en el sentido de someter todo a la interpretación económica. Yo creo que hay que hacer una interpretación de síntesis, que la base es la economía, pero hay otros elementos. Y eso que ahora lo puedo, bueno, de hace tiempo lo puedo explicar con alguna facilidad. Entonces, Chasito.